el citoesqueleto y después entonces explicamos lo que es algunas uniones celulares para ir complementando los temas. ¿Alguna pregunta? Señor. ¿O no entra? ¿Cómo? Lo que va a explicar, ¿entra en el quiz o no? No. No entra. Bueno, Gracias, profe. Entonces, vamos a explicar algo del citoesqueleto, que todas las células, pues, para todas las células el citoesqueleto, pues digámoslo así, es como el alma de la célula, ¿cierto? Y el citoesqueleto en las células está representado o contiene fibras que se llaman los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Muchas de las filamentos intermedios pues son los que son responsables de todo lo que es el transporte celular, de lo que son las uniones, la comunicación celular, que es tan importante. Uno a veces cuando le enseñan la célula le dicen, ay, que la célula, los organelos, pues obviamente que todos los organelos son importantes, pero hay puntos importantísimos dentro de la célula, como es la comunicación celular y el transporte celular. Por eso son temas que hay que les queden claros a ustedes, porque son partes muy importantes de la célula. Y cuando hablamos nosotros del citoesqueleto, pues de ahí parte todo prácticamente. El citoesqueleto es como el alma de la célula, como el decir uno, ahí está el alma, ahí está el origen, el que la célula funcione bien en todas en sus formas y en sus funciones, porque si el citoesqueleto, pues a partir de ahí se dan procesos muy importantes en la célula. ¿Qué es el citoesqueleto? Pues es una red fibrosa tridimensional, hecha de proteínas prácticamente, que conforman el esqueleto de la célula, de las células eucariotas y las células procariotas, obviamente. Pues nos vamos a dedicar a hablar de lo que es el citoesqueleto en las células eucariotas, que tiene funciones, como ya les decía, muy importantes, como es el de mantener la organización celular, dirigir el tránsito intracelular, permitir el movimiento celular, mantener la posición de los organelos, pues porque obviamente los organelos tienen que estar muy bien ubicados y en un punto específico para que no sufran daño. Entonces, el citoesqueleto es el encargado de todas estas funciones. Les decía que está formada por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Entonces, los microfilamentos van a estar formados por proteínas principales, por proteínas, digámoslo así, asociadas, y proteínas motoras. Y lo mismo los microtúbulos. Los microtúbulos van a estar formados por proteína principal, por proteínas motoras y proteínas asociadas. Y los filamentos intermedios no van a tener sino un solo tipo de proteína. Entonces, los microfilamentos, los microtúbulos
y los filamentos intermedios se diferencian en su proteína principal y su tamaño, como lo vemos aquí. Entonces, aquí vemos nosotros, por ejemplo, un microtúbulo, y vemos que ese microtúbulo va a estar es bastante grueso, que va a tener un diámetro, digamos, de 25 nanómetros, y que la principal proteína que lo conforma es la tubulina. Entonces, está formado por alfa-tubulina y beta-tubulina. Entonces, se ve que es un filamento bastante grueso. Los microfilamentos están formados por monómeros de actina, que es la proteína principal, pero tienen un diámetro bastante pequeño, digámoslo, solamente tienen 7 nanómetros, pero lo que pasa es que solamente está formado por 2 filas, digámoslo así, de actina. Y los filamentos intermedios pues van a tener un diámetro que es mediano, que está entre los 8 a los 12 nanómetros, y que tienen como proteínas principales, pueden tener la queratina, la vimentina, como ya o sea, pero solo se componen de una sola proteína, dependiendo del filamento o al tejido en el que se encuentra. Entonces, varía mucho la proteína. Ahora los microfilamentos, pues ¿en qué células se van a encontrar? Los microfilamentos los encontramos en los hongos, en las plantas y en todas las células de animales eucariotas. ¿Cuál es la función de los microfilamentos? Soporte estructural y movilidad. Los microtúbulos los vamos a encontrar en hongos, plantas también y animales, y van a servir de soporte estructural, movilidad y polaridad celular. Y los filamentos intermedios, ¿qué les decía? Van a estar hechos algunos de laminina, otros de desmina, otros de vimentina, otros de queratina y otros de periferina. ¿Dónde los vamos a encontrar? En plantas y animales, pero no, los hongos, por ejemplo, no tienen filamentos intermedios, en los procariotas poco se encuentran. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a iniciar con los microfilamentos. Nosotros sabemos que los microfilamentos tienen un diámetro de 7 nanomicras y que están formados como proteína principal la actina. Y tienen unas proteínas motoras que son las que como que los van a hacer que esos filamentos tengan mucha fuerza, y es la proteína motora en la miosina. Hay varios tipos de miosina, está la miosina 1, la miosina 2, la miosina 4 y la miosina 5. Y tenemos que estos microfilamentos van a contener proteínas asociadas que son las encargadas de que ellos tengan estabilidad. Dentro de esas proteínas asociadas vamos a encontrar la vilina, la fimbrina, la tropomiosina, la profilina y la faloidina. Ahora tenemos en el segundo caso vamos a hablar de los microtúbulos, que ya decíamos que son microfibrillas que tienen 25 nanómetros de diámetro y su proteína principal es la tubulina. Ahora, las proteínas motoras son la dineína y la quinesina, que son 2 proteínas muy importantes en los microtúbulos. Y ellos van a tener proteínas asociadas como la MAP1 y la MAT1B. Además la dinamina y la vesiquina y la tau, que es muy importante dentro de la fisiología de las células eucariotas.
La tau es la que le da estabilidad a muchos de los microtúbulos en las células. Y están los filamentos intermedios en tercer caso, que están formados por proteínas motoras como la queratina, la vimentina, la laminina, la desmina, dependiendo, como les decía, del tejido que se encuentra. Entonces, vamos a hablar un poquito de los microfilamentos. Aquí vemos nosotros que los microfilamentos pueden formar, por ejemplo, como en este caso que se ve en un microscopio electrónico, se ven como una red, como de esas de pescar. Aquí los ven ustedes. Mire, todo esto son microfilamentos y pueden formar una red, pero también pueden hacer otras formas, dependiendo de donde se encuentran. Entonces, ¿cuál es la función de los microfilamentos? Una de las funciones importantes de los microfilamentos es la reacción acrosómica del espermatozoide. ¿Qué es la reacción acrosómica del espermatozoide? Cuando un óvulo es fecundado por el espermatozoide pues en el momento que ingresa al óvulo no le queda fácil. Ustedes saben que el tejido del óvulo es grueso, es resistente, entonces él tiene que prácticamente es perforarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En ese momento se va a formar una polimerización. ¿Qué quiere decir polimerización? Polimerización quiere decir que los monómeros de actina, que es una proteína, van a empezar a unirse en la cabeza del espermatozoide y forman como una capucha, que se llama acrosoma. Ese acrosoma es hecho de monómeros de actina. ¿Y qué es lo que va a hacer ese acrosoma? Va a perforar el óvulo y va a permitir que el espermatozoide ingrese. Ahora, también en otra función importante es en el proceso de citocinesis. Ustedes saben que cuando una célula somática, ¿qué es una célula somática? Las células somáticas son todas las células que nosotros encontramos en el cuerpo, a excepción de las células sexuales, de los óvulos y los espermatozoides. Todas esas células somáticas van a sufrir para reproducción el proceso de mitosis, que tiene muchas fases, que tiene la fase la fase de profase, que la interfase primero, que es una célula en reposo, luego llega la profase, luego llega la metafase, la telofase, y ya al final del proceso de mitosis, entonces se va a ocurrir lo que se llama la citocinesis, que en otras palabras es en el momento en que se van a separar las dos células para dar dos células nuevas, pero ellas no se van a separar así por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que van a formar un anillo, que ese anillo se forma por la polimerización de monómeros de actina. O sea, se empiezan a unir monómeros de actina y forman como una cintica que va apretando y amarra las dos células y las separa. Entonces, eso es lo que se llama citocinesis. Y ya en lo que ustedes han visto tantísimo de fagocitosis y endocitosis, en todo ese proceso siempre van a haber polimerización o formación de microfilamentos, ¿cierto? Asociados a la actina y a la miosina. Otra función muy importante es en el movimiento de organelos, que es, por ejemplo, en el transporte. Ustedes veían cuando del complejo de Golgi salen vesículas que van a transportar células muertas, vesículas que transportan proteínas, vesículas, en toda
en ese momento de transporte, entonces va a haber, se van a transportar a través de los microfilamentos de actina y miosina. Esos microfilamentos van a servir, digámoslo así, en otra palabra, como carreteras, como por donde se pueden desplazar muchas de las vesículas que salen del complejo de Golgi y van a llevar también hacia otros organelos. En el proceso de contracción muscular, ustedes saben que el proceso de contracción muscular se lleva a cabo por proteínas, por bandas de actina y miosina, y ese proceso de contracción muscular tiene que tener su origen en un impulso nervioso para que se muevan las bandas de actina y miosina, como lo veremos si alcanzamos, y también en el movimiento de microvellosidades, que son las microvellosidades que están en el intestino delgado. Nosotros en el intestino delgado tenemos una cantidad de microvellosidades o como cilios, que son los encargados de absorber los nutrientes específicamente, y entonces ahí vemos que ellos, esas microvellosidades están hechas de actina más miosina, pero tienen una forma específica, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, hay varios tipos de miosina, que es la proteína motora, por ejemplo, en el movimiento de organelos pueden estar formados por actina, más miosina 1 y 4. En la contracción muscular, la miosina motora es la 2, y en las microvellosidades la miosina 1. Esos microfilamentos, pues necesariamente en el proceso de polimerización, o sea, en el proceso que ellos se van formando, por ejemplo, en la reacción acrosómica de la espermatozoide, ellos se unen, pero tienen también la posibilidad de despolimerizarse. ¿Qué quiere decir despolimerizarse? Pues que se pueden desbaratar, ¿sí? Pues así como se unen y se forman esas fibras, se pueden despolimerizar. Entonces la actina, que es la proteína principal en ese proceso, requiere de mucho ATP y de magnesio. Entonces siempre requieren, para que haya polimerización, de ATP y magnesio para que se dé el proceso en forma correcta. ¿Qué características tiene la actina? Es una proteína globular de 375 aminoácidos. Y también, pues, lo que yo les decía, que se pueden despolimerizar. Ahora, en los microfilamentos, yo les decía que pueden haber diferentes formas. Uno puede ser la red y otros pueden ser microfilamentos paralelos. Y de acuerdo a eso van a intervenir las proteínas asociadas, por ejemplo, la fimbrina o la filamina. La anquirina y la espectrina van a formar parte del glóbulo rojo. Son proteínas específicas del citoesqueleto del glóbulo rojo. Las proteínas motoras son las que van a generar la fuerza en esos microfilamentos, porque ustedes saben que los microfilamentos pues son uniones, pueden ser uniones, entonces prácticamente pues requieren de que tengan mucha fuerza. Entonces aquí, por ejemplo, mire, vemos un microfilamento que se está polimerizando. Entonces, estos son los monómeros de actina. Se requiere en el proceso de nucleación, que es la unión de un tipo de actina, se requiere mucho ATP para que se inicie el proceso y se empiezan a formar las dos fibras de microfilamento, y aquí ya las tenemos.
Y luego viene pues entonces la miosina y hace como el proceso de amarrar esos monómeros de actina para que tenga fuerza. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es la intervención de varias proteínas. Entonces, el monómero de actina tiene que polimerizarse de un extremo negativo a un extremo positivo, siempre con la ayuda de la hidrólisis del ATP. Y viene la miosina y hace el proceso de amarre. Ahora las proteínas asociadas son las que le van a dar la forma y la estabilidad a esos microfilamentos. Entonces tenemos, por ejemplo, la cofilina, que es una proteína que va a aumentar la disociación de la actina. La fimbrina, entonces, es una proteína específica de la formación de los haces paralelos de actina. O sea, solamente va a actuar en los microfilamentos que tienen forma de haces paralelos, como los vamos a ver ahorita. Y la filamina va a permitir la formación de redes, o sea, que como la fotografía que les mostré del microscopio electrónico, que se forma como una red de pescar. Y la profilina pues va a aumentar, entonces esta siempre va a estar presente en todos los tipos de microfilamentos porque aumenta la incorporación de actina. Entonces, esas son las proteínas asociadas importantes en los microfilamentos. Entonces, como yo le decía, por ejemplo, la fimbrina es una proteína asociada y va a permitir que esos microfilamentos se formen así paralelos. Entonces, aquí tenemos, mire, lo amarillito son todos los monómeros de actina que ya se unieron, pero se van a reunir en forma paralela. Estos están aquí, entonces las dos fibras de actina, mire lo amarillo, las dos fibras de actina, y van a tener un amarre de miosina, que es lo que les va a dar la fuerza, pero es la fimbrina, que es una proteína asociada, la que se va a encargar de que ellos estén en esta forma. Esos microfilamentos hacen parte de lo que son las microvellosidades intestinales, lo que yo le decía. Esos cilios que nosotros tenemos en el intestino delgado, que son que son como pelitos, digámoslo así, son los encargados de absorber los nutrientes, ¿sí? Y llevarlos a la sangre. Esos cilios o pelitos son específicamente microfilamentos y están conformados por la actina, la miosina y la fimbrina, que es específica para ellos. También en algunos tejidos conectivos, entonces van a ver cómo los cilios, que son los encargados del movimiento flip-flop para hacer un barrido, como hablaba alguien ahí hace ratito, y esos pelitos o esos cilios o esas microvellosidades están hechas de microfilamentos. Ahora, están, por ejemplo, los microfilamentos que son en forma de red, como se los mostraba, y la forma de red se los va a dar la proteína que se llama filamina. Entonces, no es lo mismo un microfilamento con fimbrina a uno con filamina, porque la filamina lo forma así en forma de red. ¿En dónde se encuentran este tipo de microfilamentos? Pues en todas las células que tienen movimiento. ¿Cuáles son las células que tienen movimiento? Pues, por ejemplo, el espermatozoide, los glóbulos rojos, todas las células del sistema inmunológico van a tener microfilamentos en forma de red. ¿Por qué? Porque ese microfilamento en forma de red le da movimiento a la célula.
¿sí? Entonces, aquí vemos el proceso de polimerización, pero también una de las características es que ellos se pueden despolimerizar. Y es así, por ejemplo, que en las microvellosidades, cuando una persona no come lo suficiente, come muy poquito, pues las microvellosidades, ustedes han oído que se empiezan a cortar, ¿no? Se hacen casi planas. Por ejemplo, en procesos de anorexia, personas que comen muy poquito las tienen más corta y entre menos coma uno, como que ellas menos trabajo tiene, entonces se van acortando. ¿Por qué se acortan? Porque se despolimerizan. Entonces a ellas hay que ponerlas a trabajar para que todo el proceso, todo el tiempo estén en procesos de polimerización y no en procesos de despolimerización. Entonces ahí ustedes ven. Ahora, por ejemplo, les decía que hay que los glóbulos rojos, ustedes saben que son células que además pues, de contener microfilamentos, son células que carecen de núcleo y organelo, ¿cierto? Entonces, tampoco tienen microtúbulos y filamentos intermedios. Entonces, realmente un glóbulo rojo, el citoesqueleto de un glóbulo rojo, solo está formado por microfilamentos que tendrían que ser en forma de red, obviamente, y además, pues entonces tendría actina, tendrían miosina, tendrían filamina, pero también hay otras proteínas que van a conformar ese citoesqueleto, porque ustedes saben que el citoesqueleto de esa célula es muy especial, porque ellos se pueden doblar, inclusive, además de que transportan, se mueven, ellos se pueden doblar. Y las proteínas que van a ser o que son importantes dentro de este proceso son la espectrina, la aniquirina, que son propias del citoesqueleto del glóbulo rojo. Ahora tiene otras, ustedes saben que la miosina siempre va a estar presente donde hay actina, a excepción de la reacción acrosómica que solamente actúa la actina. Es en la única donde solamente va a actuar la actina, pero en todos los demás siempre va a haber actina, miosina, como en dúo, trabajan en equipo, porque es lo que le da fortaleza a muchos de los microfilamentos. Y ustedes saben que hay, dependiendo, va a haber diferentes tipos de miosina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la contracción muscular va a actuar la actina y la miosina 2. En el proceso de citocinesis va a actuar la actina más la miosina 2. En la reacción diacrosómica que yo les decía, solo actúa la actina. En el movimiento de las microvellosidades, la actina y la miosina 1. Y en el movimiento de organelos, la actina y la miosina 1 y 4. Entonces, para que ustedes vean la diferencia. No, es un punto blur, es un punto mecánico. Ahora, no les voy a hablar de la contracción muscular porque pues al tiempo, pero por ejemplo aquí ven un proceso de citocinesis donde esa polimerización de actina y miosina, mire, van formando el anillo contráctil hasta que separa las dos células en el proceso de mitosis. Aquí vemos, por ejemplo, la reacción acrosómica del espermatozoide. Mire, ustedes ven aquí la cabeza del espermatozoide, ven el núcleo del espermatozoide, y entonces en el momento en que a él le toca, que es el espermatozoide, el más fuerte, el que llega y fecunda, entonces él empieza a hacer el proceso de polimerización, como lo ven aquí, filamentos de actina polimerizados,
y forman una prolongación como una especie de taladro, de casquito, que es el que va a perforar el óvulo para él poder ingresar al óvulo. Aquí vemos los espermatozoides y una característica pues es que en la cola del espermatozoide pues debe haber microfilamentos para que él pueda tener movimiento, ¿no? Específico de microfilamentos que le dan movimiento con proteínas que le dan el movimiento, como les decía anteriormente. Ahora el movimiento de las microvellosidades intestinales, ya sabemos que están formados por actina, miosina y fimbrina, que es la que le da la forma de forma que sean paralelas las fibras, y pues tienen un movimiento de batido también por deslizamiento, y esa fuerza, ese movimiento de batido se lo da la proteína motora, en este caso la miosina 1. Entonces, ahora aquí lo vemos, mire, esto sería un microfilamento, una microvellosidad en el intestino delgado. Entonces, en definitiva, un glóbulo rojo está formado, su citoesqueleto está formado por la fibra principal, que es la actina, y dentro de las proteínas asociadas, pues vamos a tener la espectrina, que ya les había dicho, la aniquirina, y va a ir acompañado de unas proteínas de transporte o proteínas transmembranales, que son la bandea 3 y la glucoforina, que son proteínas. La glucoforina pues va a permitir, pues es una forma de GLUT, ¿sí? De las que estábamos hablando, de GLUT1, que le va a permitir la entrada de glucosa al glóbulo rojo. Es una proteína específica del glóbulo rojo. También los microfilamentos, yo les decía que los vamos a encontrar en las uniones celulares. Ustedes por la parte de histología, me imagino, estarán viendo uniones celulares. Y por ejemplo, en lo que son la unión de una célula con otra, ¿sí? Que ya vamos a ver que se llaman desmosomas y hemidesmosomas. Entonces la proteína, por ejemplo, las caderinas, que es la proteína que va a unir, o la que se va a encontrar en el espacio extracelular, va a unir en microfilamentos en un lado de la célula con los microfilamentos del otro lado de la célula. Entonces aquí ustedes ven las fibras de actina, miren. ¿Sí las están viendo? Están en una célula y esta es otra célula. Y en la unión la va a hacer la caderina, y este tipo de unión de eso se ven aquí en las células epiteliales, miren. Esto es una célula epitelial y esta es otra célula epitelial, y nosotros vemos aquí esta célula epitelial, miren, ¿la ven? ¿Cuál va a ser la unión? Entonces, yo saco este cuadrito aquí, ¿lo ven que lo saqué? ¿Sí ven el cuadrito que estoy sacando, no? Chicos. Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, ese cuadrito es este mismo que está acá. Y entonces va a ser una unión celular entre una célula y otra. Y está hecho por las caderinas. Entonces, que es una proteína importante. Ahora, hay otro tipo que son, por ejemplo, los hemidesmosomas, en otro caso, que es la unión de la célula unida con la matriz extracelular, ¿no? O sea, la unión del citoesqueleto a la matriz extracelular.
Lo de adentro unido con lo de afuera, digámoslo así. Eso está unido, mire, aquí están los microfilamentos de actina, 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 obviamente pues está la miosina, pero entonces están unidos a la matriz extracelular por unas proteínas que son integrales o proteínas transmembranales que se llaman las integrinas. ¿Sí? Entonces ellas están aquí unidas a la matriz extracelular. Entonces la matriz extracelular es unida a la célula por las integrinas, pero las integrinas a su vez están unidas a todo lo que es el citoesqueleto por filamentos intermedios. ¿Está claro? Entonces los microfilamentos están haciendo parte de las uniones celulares, como lo ven. ¿Está claro? No. Bueno, ahora vamos a hablar, antes de los filamentos intermedios, vamos a hablar de los microtúbulos. Los microtúbulos son muy importantes dentro del, digámoslo así, dentro de la célula, en el proceso de la polarización celular. ¿Por qué? Porque además de que son responsables del movimiento de las células, de algunas células, también son importantes en la polaridad de la célula, ¿sí? ¿Cuál es la proteína principal? Pues la tubulina. La tubulina alfa y la tubulina beta. Y tiene proteínas motoras como la dineína y la quinesina. Y las proteínas asociadas, yo ya les había dicho que eran la MAP1, la MAP2 y la tau. Los microtúbulos también se polimerizan, digámoslo así, pero tienen un sitio específico donde se van ellos a ensamblar o donde se van a unir. Y ellos se van a ensamblar y se van a polimerizar es en el centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? Está localizado cerca del núcleo en todas las células y en el periodo de interfase nosotros lo localizamos porque tiene una característica que el centrosoma presenta lo que son los centriolos. Entonces uno ve un lugar al lado del núcleo, que es este, mire. Esto es un centrosoma y está ubicado cerca del núcleo de todas las células. Y entonces se ven unos tubitos, ¿sí? Que los ven aquí ustedes, que son perpendiculares, y esos tubitos se llaman los centriolos. Por eso se identifica un centrosoma. Entonces, los microtúbulos crecen en el centrosoma desde adentro hacia fuera. ¿Cómo lo hacen? Pues polimerizándose. Entonces, mire, ustedes ven aquí el centrosoma. Uno en una célula que está en un periodo de reposo, se logran identificar muy bien los centriolos, que son estos, y ahí usted entonces se forma un anillo de tubulina, como lo ven aquí rojo, que va a ser el que va a iniciar el proceso de polimerización, y van creciendo los microtúbulos por la unión de muchos monómeros de tubulina, y se forman alrededor de 9 tripletas de tubulina, o sea, de adentro hacia afuera. Entonces estos palillitos que ven ustedes aquí serían microtúbulos, ¿sí? Esos microtúbulos, mírenlo, van a crecer desde el centro hacia afuera. Todos estos palillitos verdes son microtúbulos.
muy importantes en la célula. Ahora mira, aquí se están polimerizando, creciendo, hasta formar 9 tripletas. Por eso es que ellos, aquí se ven las 9 tripletas, mire. Por eso es que ellos son tan gruesos. Por eso tienen 25 nanómetros de ancho. También requieren pues de mucho ATP para que se lleve a cabo el proceso de polimerización. Y entonces las proteínas motoras como la quinesina y la dineína van a como a amarrarlos, ¿no? Como a sostenerlos, digámoslo así. Por ejemplo, en el caso cuando se mueven hacia los extremos para transportar vesículas y organelos, va a ser muy importante. Por ejemplo, aquí está la dineína y aquí está la quinesina, que les van a dar fortaleza, los van a sostener, digámoslo así. Y las proteínas asociadas, obviamente, lo que le van a dar es estabilidad a los microtúbulos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los microtúbulos específicamente? Pues el movimiento de cilios y flagelos, por ejemplo, el movimiento de algunas células, y la polaridad de la célula. ¿Qué quiere decir la polaridad de la célula? Quiere decir que en los procesos tan importantes que son de mitosis y meiosis, los microtúbulos van a ser los encargados del movimiento y separación de los cromosomas. Nada más ahí ustedes imagínense ese movimiento y separación de los cromosomas, que si ellos no se polimerizan bien y no se forma bien el uso mitótico, pues los cromosomas se pueden separar mal y dar a mutaciones, dar origen a síndromes como el de Down, Tay-Sachs, Klinefelter, todos esos síndromes que ustedes han oído. Entonces, muy importante porque la polimerización de un microtúbulo da formación a las fibras mitóticas. O sea, ¿qué son las fibras mitóticas? Ustedes ya lo ven, por donde se van a desplazar todos los cromosomas. También en el desplazamiento de organelos y las vesículas, como yo les había dicho. También en el apoyo estructural y posición de todos los organelos, y como vimos en la comunicación de célula a célula y de célula matriz. Ahora, algunos organismos, pues ustedes, en los cilios, por ejemplo, de un paramecio, o en el flagelo de una euglena, vamos a encontrar microtúbulos. Ustedes ya lo saben. Ahora mire, aquí vemos nosotros, por ejemplo, el centro organizador. Quiero que lo vean, una célula. Aquí está una célula en interfase. Lo que yo les decía, mire, este es el núcleo. Todo lo que está aquí oscurito, marrón, es el núcleo. Y aquí están los centriolos en el centrosoma. Y aquí se están polimerizando, mire, todos los microtúbulos, todo lo verde. Son los microtúbulos. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué función tienen ahí esos microtúbulos? Funciones muy importantes. Mire, la polaridad de la célula, se forma el uso mitótico, ¿lo ven? En esta célula ya en división, que puede estar en cualquiera de las fases. Ya miren los microtúbulos, y este es el uso mitótico, por donde se van. Ellos mismos van a encargarse de hacer la separación de los cromosomas y que se lleve a cabo la separación correctamente. Ahora, por ejemplo, señor. Que si yo fuese, lo fumaba. Me quiero bajar esa liga, pero no sé cómo hacer. ¿Verdad? Pero pues, solamente por mí. El problema es que hay mucha venganza. Pero la venganza también nos sirve porque nos bajan copas, mejor. Bueno, ahora, por ejemplo, en una célula nerviosa. Ustedes ven aquí el núcleo en una célula nerviosa, ¿cierto?
¿Lo ven? Sí, profe. Aquí al lado está el centrosoma. Se ven los centriolos. Para que se lleven a cabo, obviamente, todos los impulsos nerviosos requiere que haya formación de microtúbulos. Aquí los ven en verde. Todos los microtúbulos van a ser los encargados de que se lleven a cabo los impulsos nerviosos, se lleven a cabo correctamente. ¿Sí ven? Entonces ahí se polimerizan microtúbulos y ellos son los encargados de llevar a cabo los impulsos nerviosos. Ahora de ahí que por ejemplo aquí mire, en una célula en mitosis, aquí están, ¿los ven? El centrosoma. Entonces los centrosomas van a encargar de formar todo lo que son el uso mitótico, todas las fibras mitóticas, en la profase, en la metafase, van a encargarse de separar los cromosomas en la anafase y llevarlos a los polos. Aquí en la telofase ya formación de la citocinesis para que se formen las dos células hijas. Y siempre están ahí ellos formándose, están haciendo todo su proceso, o sea, dándole a la célula todas las funciones, que es importantísimo. Y ese centrosoma, que además de los centriolos, está constituido entonces los microtúbulos por 9 tripletas, ¿sí? Y que emergen de cada uno por polimerización de microtúbulos y forman las fibras mitóticas que yo les digo que son muy importantes. Esas fibras mitóticas son 3. ¿Cuáles son? La número 1, que son las fibras de Laster, que las ven a ustedes aquí, mire las fibras de Laster, que están acá, que sirven para movilidad. Luego tenemos 2, las fibras del cinetocoro, pues que son las que van a estar unidas al cromosoma. Y están las número 3, que son las fibras polares, que posiblemente se van en el periodo de anafase, ayudan al proceso de recogimiento y separación de los cromosomas. Entonces, esas son las 3 tipos de fibras que hay en el uso mitótico o las fibras mitóticas que nosotros conocemos y que son tan importantes. Por ejemplo, en la separación del cromosoma en la meiosis. Es que en el proceso de metafase, ustedes saben que hay un momento muy importante cuando se forma el quiasma, que es como la parte cuando se intercambian los genes, ¿sí? Aquí se tocan los dos y lo que va a hacer una cosa muy importante es el intercambio de genes y logra que haya variabilidad y biodiversidad en la naturaleza, ¿cierto? Gracias a ese quiasma que se forma, ese intercambio genético. Pero siempre están ayudados esos cromosomas por los microtúbulos de luz, como lo ven aquí. Aquí está el cinetocoro. Y también en la anafase, pues ellos van a separar los cromosomas en forma correcta. Lo mismo en la mitosis, van a hacer la separación del cromosoma. Aquí están las cromátidas y entonces las separan. Entonces, en la meiosis y en la mitosis son muy importantes. Aquí están las formación de las fibras del uso, las polares, las fibras de Aster y las fibras del cinetocoro. Entonces, ahí vemos cómo la importancia de los microtúbulos. Y ya los microtúbulos del cinetocoro se unen al cromosoma y empiezan a despolimerizarse por el extremo positivo. Y la proteína motora, la dineína, es la que proporciona la fuerza que hace que el cromosoma se deslice sobre las fibras polares hacia los extremos. Entonces siempre necesita como esas proteínas para que haya un proceso correcto. Y eso sería en cuanto a los microtúbulos,
¿sí? Ahora hay enfermedades que se pueden dar debido a que los microtúbulos no se polimerizan en forma correcta, por ejemplo en el Alzheimer. Es una enfermedad que se origina debido a los microtúbulos, porque en las neuronas normales, por ejemplo, como las veíamos, la proteína asociada a tau, ¿sí? Que es la que estabiliza esos microtúbulos, entonces esa proteína pierde la habilidad de unirse a los microtúbulos y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Forma los agregados anormales de los que se habla en la enfermedad del Alzheimer, en las neuronas. Entonces, esos agregados son simplemente proteína tau, que no es capaz de unirse a los microtúbulos y entonces perturban todo lo que es la función neuronal. Entonces aquí está, mire, la proteína tau, que ya no es capaz de estabilizarlos, de agregarse a ellos, y empieza a formar los agregados aberrantes, llamados ovillos neurofibrilares, que originan lo que se llama la enfermedad de Alzheimer. ¿Está claro? Gracias por contestarme. Sí, señora. Sí, profesora. Es que yo hablo sola, aquí hablando sola. Me da una tristeza hablar sola. Bueno, ahora, por ejemplo, los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, ¿qué es lo que hacen ellos? Proporcionan fuerza mecánica a las células y a los tejidos, que están sometidos a una gran variedad de tensiones mecánicas. Eso ustedes lo ven en micro. También los filamentos intermedios, ya les mostré anteriormente, tienen un sitio de contacto con la matriz extracelular. Además sostienen garras, pelos y uñas. Entonces, mire, esto es una célula epitelial, posiblemente es una célula del cachete, de aquí adentro del cachete. Es epitelial porque es superficial y ustedes ven que está formado puros filamentos intermedios y está hecho desde queratina. Quiere decir que los filamentos intermedios solo tienen una sola proteína, no tienen motora ni asociadas, ¿sí? Y están, por ejemplo, entonces el grupo 1 y 2, que pertenece al grupo de queratinas, que se expresan en las células epiteliales. Entonces, estas células epiteliales pueden sintetizar una queratina ácida tipo 1 o una queratina neutra tipo 2. Por ejemplo, el pelo, las uñas, los cuernos, son queratinas duras. Y las queratinas blandas están en el citoplasma, como la que les mostré anteriormente, de células epiteliales. Entonces esa era una queratina blanda. Y la del pelo y las uñas es una queratina dura. Ahora están las proteínas de tipo 3. Las proteínas, dentro de las proteínas de tipo 3 tenemos la bimentina, que se encuentra en diferentes tipos de células, por ejemplo los fibroblastos, células del músculo liso y en los glóbulos blancos, que tienen muchos glóbulos blancos, los macrófagos, los eosinófilos, los neutrófilos, van a contener una gran cantidad de bimentina. Y la desmina, que es de tipo 2 también, se expresa en las células musculares. Entonces, además de la actina y la miosina, que son microfilamentos, puede uno encontrar filamentos intermedios como hechos de desmina, en otras palabras. Están las proteínas tipo 4, que son las que van a formar los neurofilamentos, ¿sí?
por ejemplo, en el axón de las neuronas motoras, los axones de las neuronas motoras están hechos de este tipo de filamentos y se llaman neurofilamentos, que son tipo 4. Y las de tipo 5 son la laminina, que está formado el núcleo de la, o sea, en la envoltura nuclear está hecho de laminina, como ustedes leían ahí cuando leían la conferencia de los organelos. Entonces, los tipos de proteínas de los filamentos intermedios está la queratina en los epitelios, la vimentina en los fibroblastos y glóbulos blancos, la desmina en el músculo, los neurofilamentos pues en neuronas, ¿sí? Y la laminina en el núcleo de todas las células, ¿sí? Entonces, para que les quede claro. Ahora, ya les había dicho que, por ejemplo, en los hemidesmosomas, que es la unión de una célula con la matriz extracelular, entonces, ahí también, además de los microfilamentos, también van a haber filamentos intermedios. Esos filamentos intermedios van a complementar la unión y esos filamentos están hechos de queratina, ¿sí? De una queratina blanda, para formar lo que se llaman los hemidesmosomas. Como les decía, entonces no solamente tiene microfilamentos, sino también tiene filamentos intermedios. Y la proteína transmembranal es la integrina, que va a estar unida a la matriz extracelular. Y la matriz extracelular es rica en fibroblastos, como ustedes ya lo saben, en tejido conectivo, ¿cierto? Matriz extracelular es rica en tejido conectivo. Y lo mismo en el desmosoma, que hablábamos que las caderinas eran las proteínas transmembranales que hacían la unión de célula a célula, y estaban los microfilamentos por acá, pero también hay filamentos de queratina que como que son los que le dan como son células, esas uniones tienen que tener o sufren gran tensión en algunos momentos, entonces ese tipo de filamentos pues permiten que que las caderinas estén muy bien unidas una a otra de célula a célula. Esas uniones, ustedes saben, pues van a permitir que el tejido pues se mantenga en óptimas condiciones. Esa es la función de esas uniones. Ahora hay muchas enfermedades que se pueden desarrollar por el mal funcionamiento de esos filamentos, y una de esas es la epidermólisis bullosa. Entonces los pacientes desarrollan ampollas en la piel como consecuencia de la lisis celular después de un trauma leve, y se produce por mutaciones en el gen de la queratina, ¿sí? Que interfiere con el ensamblaje de los filamentos de queratina que les mostraba anteriormente. Entonces, mire, eso. Y está la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, que más que todo se da en las neuronas motoras y puede causar paraplegia, ¿sí? Y esa se produce por una pérdida progresiva de neuronas motores que conduce pues a lo que es una atrofia muscular, ¿cierto? Y se caracteriza por un ensamblaje anormal de los neurofilamentos. Eso en las neuronas motoras. Entonces la Steffi Hawkins y muchas sufren esa enfermedad. Entonces, ahora, eso es en cuanto a todo lo que es el citoesqueleto. Fíjense ustedes que dentro de una célula es algo muy importante y que le da a la célula estabilidad, le da organización, le da movilidad,
y le da polaridad, porque si por ejemplo una célula no formara el uso mitótico, pues obviamente no habría una reproducción celular, y si no hay reproducción celular, pues no hay vida. Entonces ahí ya ustedes ven que es la esencia, por eso yo les decía que es como el alma de la célula, así como todo lo que, como el origen de todo ahí. Inclusive muchos científicos han dicho que el alma de un ser es el centrosoma. De ahí que se ha hablado de eso. Entonces, no sé ustedes qué pregunta tengan hasta acá. ¿Está claro todo? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? No, señora. Profe, no, señora. Bueno, entonces muy bien, me alegro que me hayan entendido. Entonces, nos quedaría, vamos a hacer el quiz, ¿cierto? Me regalan 5 minutos mientras lo monto y ya les aviso. Tienen que irse a Classroom, no se les olvide. Luego una pregunta, Señor, ¿cuánto tiempo va a dar para el quiz? Disculpe. poquito. Poquito es media hora, 40 minutos.
Feliz clase, Miguelita, qué pena. Es que está dañado. No tengo fijo. Yo la llamo fijo, fijo. Pero es que no me han dado, no me han pagado. Ahorita la llamo porque está en clase.
Listo, chicos. Está el quiz en Classroom. Entonces yo me salgo de la clase y qué suerte. Profe, aún no aparece. Yo creo que sí ya. Yo creo que sí. Sí, ya, profe, ya me Sí, aparece. profe, Sí, ya profe, aparece. Ya aparece. ya aparece. Profe, creo que le quedó mal planteada la parte del nombre. Ya se salió. Y se marchó. Ya le escribo, déjenme. Ya les escribo. Ya tu barco lo llamo libertad.
Compañeros, el nombre de ustedes póngalo en cualquier respuesta de cualquier pregunta, por favor. Obviamente con la respuesta correcta.